Carlos, querido, buenos días. ¿Cómo estás? Y qué querido Ilse, es un placer como siempre estar contigo. Recibe un abrazo grande. Qué lindo. Hace rato que no nos vemos, pero vos sabés que siempre te tengo presente, digamos. Son 8:07 en Colombia, ¿no? Exactamente. Sí. Acá son las 17, tenemos esa diferencia horaria. Bueno, nos trae este encuentro siempre gracias a tus investigaciones, a tu curiosidad. Con César Vázquez estábamos compartiendo la relación entre bueno, después vemos dónde lo ubicamos, filósofo, pensador, se alcanza la palabra filósofo, un loco lindo de esos que movilizan y que producen reflexiones y cambios en el mundo, como es este señor Wittgenstein, ¿no? Eh, y también, como siempre, venimos relacionando con lo que vos venís haciendo hace mucho tiempo, que es ciencias de la complejidad, y nuestra preocupación, que es el tema de terapias, o sea, sería Wittgenstein, ciencia de la complejidad y terapias. Ese es un poco lo que nos trae, digamos. Bueno, en principio vos me habías compartido que estabas trabajando, que está por salir muy próximamente un trabajo tuyo compartido con un colega o amigo de México que es sobre Wittgenstein y ciencia de la complejidad. En efecto, Ilse querido, Wittgenstein es un filósofo de los grandes, al mismo nivel de Platón o Descartes o Hegel, qué sé yo, ¿cierto? Como sabes, con la singularidad de que es el único filósofo, de manera mucho más precisa, a diferencia de, por ejemplo, el joven Marx o el viejo Marx, y así sucesivamente, es el único filósofo que desarrolló dos modos, dos sistemas de filosofía perfectamente distintos, incluso contrapuestos entre sí, ¿cierto? Uno es el Tractatus, que fue su tesis de doctorado dirigida por Russell, con quien tuvo muchos enfrentamientos por el carácter filosófico y personal propio de Wittgenstein. Y el otro, pues, publicado póstumamente como obra cimera, las investigaciones filosóficas. Alrededor de eso, cuadernos, notas, apuntes y demás. Y lo que fascina a los especialistas es el contrapunteo entre el Tractatus y las investigaciones filosóficas. Es un filósofo grande, manifiestamente, uno, sí. Y bueno, no, eso no es lo más importante. Efectivamente, en los próximos días o semanas, máximo a partir de la fecha, sale un libro publicado con un amigo en Perú sobre, que es una introducción, porque no existe, a la filosofía y a la complejidad. Tomamos tres hilos conductores, Sócrates, Wittgenstein y Bohensky, un polaco que muchos no conocen, con un rasgo mínimo, un denominador mínimo común entre los tres, y es que los tres estuvieron en la guerra. Los tres vivieron las afrentas y los horrores de las guerras. Y es después de haber vivido los errores de las guerras que se hacen filósofos, excepto en el caso de Wittgenstein, que, como tú lo sabes, el tratado lo escribió en el frente de batalla. ¿Cierto? Entonces, viendo el sufrimiento, viendo la soledad, es esta situación límite absolutamente horripilante que son las guerras, ¿cierto? Personalmente no creo que haya guerras justas y guerras injustas. Eso es llenar de palabrería esa cosa. Entonces, sí, sí, simplemente, pero ese no es el tema. El tema más importante es lo que tú mencionas, Wittgenstein, cómo se llama, terapias, complejidad y tal. Buenos días, Carlos, Ilse. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión para conversar un poco sobre ciertos temas vinculados a la filosofía y a la práctica psicológica o terapéutica, ¿no? En este caso me toca a mí hacer algunas preguntas, Carlos, sobre Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo al que conozco muy poco, pero que al parecer ha tenido algunas influencias sobre la práctica terapéutica y especialmente sobre un modelo que sí
conozco algo que es la práctica centrada en las soluciones, la terapia centrada en las soluciones. Entonces quería comenzar haciéndote una pregunta, ¿no? Un poquito básica de repente. Si es que tú crees que a Wittgenstein se le puede considerar un filósofo del lenguaje, y de ser así, si es que él es un filósofo del lenguaje, ¿cuál es la diferencia más clara, ¿no? que tú ves entre el Wittgenstein del Tractatus, el primer libro que publicó, o el único libro que publicó, creo, y ese libro posterior llamado Investigaciones Filosóficas? ¿Cuál sería la diferencia entre un primer Wittgenstein y un segundo Wittgenstein, si es que los hay? Absolutamente sí, absolutamente sí. Ese es un caso fantástico de creación de pensamiento, de creación filosófica, ¿cómo se llama? Porque lo singular no es que existan dos Wittgenstein, es que ambos son diametralmente opuestos, ¿cierto? Es, para usar la palabra común y corriente, es, ¿cómo se llama? Es la capacidad de reinventarse a sí mismo un estilo de pensamiento desde cero, ¿cierto? La oruga y la mariposa. Es maravilloso. El, el tema del Tractatus, grosso modo, es la mejor tradición de el empirismo lógico, digamos. Como sabes, Wittgenstein fue miembro del Círculo de Viena, un miembro conspicuo del Círculo de Viena, en contraste con Popper, que fue un miembro vergonzante para él y para el Círculo de Viena. ¿Cómo se llama? Por tanto, se permeó de las ideas de Schlick, de Reichenbach y de tantos otros. Se dedica al estudio de los usos del lenguaje, ¿cierto? Literalmente, mucho antes en la misma tradición de la filosofía analítica, de la misma tradición del pragmatismo norteamericano, Wittgenstein descubre la función performativa del lenguaje. Hacemos cosas con palabras, literalmente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Señala dos grandes vertientes. Uno, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje, ¿cierto? Semántica, estructural, ¿cómo se llama? Pragmáticamente. El perímetro, la densidad de mi lenguaje es exactamente la densidad o el perímetro de mi mundo, ¿cierto? Eso es muy importante, eso es determinante. Y dos, en estrecha relación con lo anterior, es el rechazo, la crítica a los usos privados del lenguaje, ¿cierto? El lenguaje es el mundo de la vida misma. Es muy interesante, es el mundo de la vida misma. No hay lenguaje y vida, ¿cierto? Sino la vida misma se expresa. Y entonces, el segundo elemento que quiero señalar es el rechazo a los usos privados del lenguaje. Por ejemplo, los usos corporativos, por ejemplo, los usos religiosos o teológicos, por ejemplo, los usos militares del lenguaje, ¿no? Y creer que hay partes de la sociedad que no pueden entrar en este juego del lenguaje. Ese es un elemento, es muy fuerte, digámoslo, no era la primera preocupación de Wittgenstein, es eminentemente democrático. Eso, sucintamente, escrito en un estilo que, como tú sabes, tiene una estructura, de un lado, digamos, literariamente en términos de aforismos, pero de otro lado, en términos lógicos. Y entonces su director de tesis fue Russell, sin lugar a dudas, uno de los más grandes lógicos de su momento y quizás de la historia de la humanidad, a quien conocemos también gracias a sus colaboraciones con Whitehead, etc. Es una composición perfectamente estructurada en términos de enunciados que se enumeran, uno, proposición uno, dos, proposición tres, etcétera, y así se. Ese es el, ¿cómo se llama? Ese es el Tractatus, por lo pronto. Bueno,
una segunda pregunta que te querría hacer es la siguiente, ¿no? Hay un psicólogo, Martin Seligman, que es uno de los pioneros de la llamada psicología positiva, pero antes de eso, o paralelamente a eso, él es también un terapeuta cognitivo-conductual, es decir, es un psicólogo, un terapeuta entrenado en el positivismo y, bueno, amante de la metodología experimental, de la ciencia que podríamos llamar dura, ¿no? Basada en la evidencia. Y en alguna parte leí o alguien comentó que para Seligman, Wittgenstein era algo así como el Darth Vader de la filosofía. Supongo que tildarlo de esa manera expresa cierta ojeriza, ¿no? Por la forma de pensar de Wittgenstein. O sea, como que para este terapeuta basado en la evidencia, experimental, objetivista, ¿no? Como que Wittgenstein no es eh, alguien de su agrado. Eh, Esto me llevaba a pensar, ¿no? Si tú crees que Wittgenstein era un escéptico con respecto a conocer el mundo de manera objetiva. O sea, tengo entendido de que incluso él se separó del Círculo de Viena precisamente por esta especie de objetivismo que ellos tenían. Entonces, ¿cuál sería la postura que se puede decir que Wittgenstein tenía con respecto a esto de conocer la realidad objetiva, si es que era posible o no? Y asociado a este punto, quisiera preguntarte qué implicancias tendría eso. Sospecho que Wittgenstein no era muy apegado a la idea del conocimiento objetivo o de la posibilidad de eso para una práctica terapéutica, ¿no? Que en alguna medida se identifica con las ideas de Wittgenstein. O sea, hay cierta práctica terapéutica, la terapia de soluciones, por ejemplo, que adopta a Wittgenstein, pero al mismo tiempo pretende ser científica, ¿no? Es como una especie de contradicción, no sé. ¿Qué piensas al Lo que respecto? pregunta César es por esta relación de que él plantea que Wittgenstein sería como el Darth Vader, en un sentido de que, bueno, no estaría cerca su filosofía de la ciencia de la evidencia. ¿Cómo estaría visto desde esa idea del positivismo? Hay un primer Wittgenstein que está cerca de la ciencia de la evidencia y un segundo Wittgenstein que estaría totalmente alejado de la ciencia de la evidencia. Manifiestamente. Cuando tú mencionas positivismo, entonces debo precisar, ampliar de manera puntual esa gran familia. El positivismo se articula si la memoria no me engaña, 5 ejes principales que son, históricamente hablando, el positivismo, el empirismo lógico, el neopositivismo, ¿cómo se llama? Y el pragmatismo. Y entre el positivismo y el empirismo lógico, el utilitarismo y el neoutilitarismo. Esa es la familia gruesa, como sabemos, del positivismo. Sí, el Tractatus estaría permeado por un cierto espíritu positivista, pero entonces tengo que decirte una cosa muy puntual, mucho mejor que positivista, sí, 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 por el empirismo lógico. Y entonces lo que te tengo que mencionar es fantástico. El empirismo lógico cumplió un papel revolucionario en toda la línea de la palabra en la historia del pensamiento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Tanto que varios de sus miembros fueron perseguidos por el régimen nacionalsocialista, tanto que fueron algunos eliminados por el incipiente nazismo. Entonces, el empirismo lógico, y eso es fantástico, porque la base de la formación de todos ellos era, ¿cómo se llama? La lógica y el rechazo a la metafísica en cualquier acepción de la palabra. ¿Es cierto? Entonces, el estudio sobre los usos del lenguaje,
¿cierto? Acusar, para usar con Wittgenstein, al lenguaje cuando se va de vacaciones, que cuando se va de vacaciones vienen los despropósitos y los desmanes, vienen las fake news, vienen los adoctrinamientos, vienen, ¿cómo se llama? La corrupción y la violencia en todas sus formas, ¿cierto? Es una conciencia crítica aguda, fantástica. Óyeme, Ilse querido, mientras que ha habido científicos y filósofos que han sido partidarios de regímenes verticales y por lo menos si Nietzsche tienen las manos untadas de sangre, ¿cierto? No ha habido en la historia de la lógica un lógico que haya sido partidario de regímenes verticales, violentos o dictatoriales, de este color o de aquel. La lógica es un instrumento crítico. Es maravilloso. Es decir, no todos, pero ha habido filósofos que han incendiado el mundo. Ha habido científicos que han incendiado el mundo. Los lógicos jamás. Fantástico. Entre otras cosas, eso muestra por qué la lógica es en la ecología del conocimiento un área menor por su independencia, por su crítica, ¿cierto? Es mucho más fácil cooptar a la filosofía, es mucho más fácil cooptar a la ciencia en cualquier acepción. Bueno, no me extiendo. El segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, ¿cierto? Además, el volumen de los textos es muy importante. El Tractatus es compartidamente bastante menor en grosor que el de las investigaciones filosóficas. Es un texto que toma crítica, toma una distancia crítica con respecto a esa tradición para llamarla con buen nombre, es mejor que positivista del Círculo de Viena. El positivismo es una palabra fácil. El positivismo se le debe puntualmente a Comte, que fue por lo demás el papá de las ciencias sociales y humanas. Pero después tenemos que hablar del empirismo lógico. Y entonces es, para decirlo en términos muy rápidos, es el lenguaje que tiene que ver con el mundo y con la vida. Por eso hacía referencia hace un rato a la función performativa, que después vamos a descubrir con Austin mucho tiempo después, que forma parte de esto. Es lo que en general se denomina la tradición analítica. La tradición analítica en contraste con la tradición continental. O sea que apropiado no sería hablar tanto de positivismo, sino siguiendo a este movimiento. Es un movimiento de época lo que produce el Círculo de Viena. Sí, es el rechazo a Hegel y a Kant y al neo-hegelianismo Bárbaro. y al neocantismo. Bien, Eso tiene una carga de profundidad enorme. qué bueno. Ahí nos queda más claro, digamos, algo que también, o sea, que a la vez entonces hay un primer Wittgenstein que está, diríamos, podría estar relacionado con esa idea de ciencia en relación a las terapias más cercanas a la sistémica inicial, el primer Wittgenstein. Y podemos decir que un segundo Wittgenstein que hace como una autocrítica de algunas de sus afirmaciones, sobre todo la de la cuestión del lenguaje personal, ¿sí? Ese segundo Wittgenstein estaría obviamente del otro lado y estaría más cerca de por ahí las terapias que nosotros llamamos posmodernas. Sí, sí, así es. Como sabes, me pongo nervioso, bueno, no nervioso, me da un poquito de prurito. La palabra posmoderna. Sí, las terapias postmodernas, porque ya son un poco de modé, no, pero el espíritu de tu pregunta, sí, sin ambajes, manifiestamente. Por favor, digo, subrayo lo siguiente. Wittgenstein es una de las muy contadas filosofías, pero sobran muchos dedos de las dos manos, que nos conducen literalmente a la sabiduría, que es bastante más que la filosofía y que es bastante más que la ciencia, cualquiera que sea la comprensión que tengamos de eso.
Y eso se ilustra en la muy conocida, la muy conocida última proposición de Wittgenstein, del tratado, ¿sí? Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre lo que no se puede hablar, sobre ello debemos callar. ¿Cierto? Y ese es un llamado a la sabiduría, a, a lo, todo lo contrario al smoke talk, dicen los gringos, todo lo contrario al lenguajear, dice Maturana. ¿Y la gente qué hace? Lenguajea. ¿Cierto? Eso en lingüística, tú lo sabes, se llama la función fática del lenguaje. Sí, oye, sí, me sigues, sí, no, no, y mira ese carro, cómo será, y cómo ha llovido, y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué es el mundo, qué es el triunfo de la banalidad y de la trivialidad, cosas como esas, ¿cierto? Yo soy muy crítico de lo que, por ejemplo, Maturana llama el lenguajear, que él sí lo exalta, ¿cierto? Entonces es eso, es el hecho de saber usar el lenguaje, porque es saber usar mi tiempo y mis energías y mis relaciones con todos los demás. La inmensa mayoría de la gente, ¿cierto? Y eso es un término que se encuentra en Wittgenstein, cae en el flatus vocis, para decirlo en latín, es decir, la mera palabrería, ¿cierto? Y eso es lo que abunda allá afuera. Y desde ese punto de vista, digamos, eso enferma a la gente y eso no ayuda para nada. Es verdaderamente singular. No me lo estás preguntando. Otro filósofo que nos conduce cerca en la misma dirección, sin la menor ambigüedad, sería Spinoza, pero eso es alguien que no conocemos la mayoría. Solo lo dejo de pasar. Se te olvida activar el Ahí micrófono. está, interesante para después continuar con Spinoza, porque es todo un tema también, está muy relacionado con las terapias y la psicología. Pero esto sería, hay un punto en donde frases que me movilizaron, decime si son así o por ahí. Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. El sentido del mundo tiene que residir fuera de él y por añadidura fuera del lenguaje significativo. Me pone los pies, me hace, me saca, digamos. Otra proposición, o sea, algo que dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Solo conozco aquello para lo que tengo palabra. Ah, la miércoles. Bueno, y entonces decíamos antes de grabar que hay mucho de, en cierta medida, de momentos de silencio en la biografía, en la vida de este hombrecito Wittgenstein. Él plantea como eso que está por fuera del lenguaje, ahí estaría la ética, la cuestión de lo trascendente y que él lo asocia más al silencio para que no pierda su lugar eh, porque está fuera del lenguaje y entonces el silencio es la mejor forma de acercarnos a eso, a ese valor, a la ética, a lo religioso. La ética, y eso lo tiene justamente en las investigaciones filosóficas, la ética y la estética son una sola y misma cosa en Wittgenstein. Y es muy interesante que mientras que el primer texto es eminentemente lógico, ¿cierto? En los escritos menores, póstumos, los cuadernos azul, marrón, etcétera, ¿cierto? Wittgenstein se ocupa justamente de tu pregunta, en el sentido de que la trampa del mundo radica en la reducción del lenguaje al lenguaje proposicional. El lenguaje proposicional es el lenguaje del tipo SSP, porque solo en el lenguaje proposicional acaece verdad. Esta mujer es hermosa, este hombre es un asco, y así sucesivamente, ¿cierto? Reducir, entonces, estoy con tu pregunta, reducir el lenguaje, a reducir la vida, por tanto, al lenguaje proposicional es demasiado poco, ¿cierto? Explicar el mundo con base en la ciencia es una mala explicación.
porque por fuera de la ciencia están las artes, está la música, está la poesía, ¿cómo se llama? Es el silencio. Es cierto. Entonces, yo soy científico y yo explico el mundo. No, viejito, es una mala explicación. Es una mala explicación. Y eso se ve en los otros textos de Wittgenstein maravilloso. Y entonces yo debo poder incorporar otros lenguajes en donde acaece significado y sentido. Y esos otros lenguajes no son predicativos ni son proposicionales. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Y es manifiestamente el lenguaje de la ética y de la estética, las dos perfectamente inseparables. Bueno, ahí está interesante porque después lo podemos conectar con Foucault, con el último Foucault, pero bueno, así como lo dejamos pendiente a Spinoza, lo dejamos pendiente a Foucault. Pero acá en esto que decías, podemos, después de la crítica del lenguaje privado, ¿no? Sería que eso es un poco lo que nos lleva al segundo Wittgenstein. Eh, También en esto que vos nos explicabas, que la ciencia de la complejidad, en vez de hablar de la lógica clásica, nos habla de otro tipo de lógicas no clásicas. Ese segundo Wittgenstein se relacionaría con las lógicas no clásicas de las ciencias de la complejidad. Inmediatamente sí, inmediatamente sí. Yo estoy seguro que si no hubiera muerto tan joven, Wittgenstein, ¿cómo se llama? Habría descubierto alguna de las lógicas no clásicas porque era una persona muy inteligente, muy bien, digamos, dateada, y qué sé yo, además en los mejores centros de pensamiento universitario en el mundo, efectivamente. Entonces, en ese mismo sentido, las lógicas no clásicas que he sugerido son son una de las ciencias de la complejidad, ¿cierto? Eso es muy importante, porque eso significa que la lógica, por primera vez, en contraste con toda la tradición aristotélica, no es simplemente un órgano del conocimiento, no es simplemente un instrumento del conocimiento, sino que es el mismo conocimiento, es el mismo vida, ¿cierto? La tradición aristotélica no sabe de eso, ¿cierto? Entonces, las lógicas no clásicas justamente nos permiten, por otro camino, un distanciamiento del reduccionismo, que es creer que verdad o falsedad solo acaecen en el lenguaje predicativo o proposicional. Y entonces, en el caso de las terapias, muchos de los pacientes no sabemos qué decir y no sabemos cómo decirlo. Es cierto, y sin embargo, ahí, en esa dificultad, entonces un terapeuta normalizado, institucional, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Me va a tratar de ayudarte a hacer decir lacaniano, lo que tú quieras, que hable el inconsciente, qué sé yo. Pero un terapeuta inteligente y sensible sabe que ahí ya hay modos de expresión, si conoce a Wittgenstein, que ahí ya hay modos de expresión, que ahí ya hay modos de significación, ¿cierto? En las ambigüedades, en las ambivalencias, en las opacidades, en los dobles sentidos, en los silencios y cosas por el estilo. Y entonces, la terapéutica, digamos, que es lo que te interesa muy bien, y yo coincido contigo, se humaniza inmensamente más. Ahí viene una pregunta que hace César también sobre si nos podés explicar esto de modos de vida y juegos del lenguaje. Si hay alguna relación, ya que vos, antes de avanzar sobre lo terapéutico, si nos podrías explicar qué serían los modos de vida de Wittgenstein y qué serían los juegos del lenguaje. Sí, efectivamente, el mundo es un entramado de múltiples juegos de lenguaje, ¿cierto? Juegos de lenguaje que van constituyendo capas, densidades, perímetros distintos del mundo. Entonces no existe la realidad, no existe la ética, no existe la religión, no existe el Estado. Existen capas, configuraciones, conjuntos y subconjuntos, etcétera, del mundo a partir justamente de esos juegos de lenguaje. Y hay juegos, ¿cómo se llama?, que tú y yo podemos jugar, y hay otros que no queremos jugar. Parte de la inteligencia consistiría, como dicen los gringos, en knowing how to play the game, ¿cierto? Bueno, hay juegos que yo no quiero jugar, diría alguien.
alguien como Wittgenstein, ¿cierto? Por eso su carácter decididamente autónomo, independiente, ¿cómo se llama? Autárquico incluso, frente a muchas situaciones, ¿cierto? Estoy en Cambridge, estoy en Viena, estoy con Russell, me importa cinco. Yo podría hacer un ejercicio de genuflexión frente al prestigio de Cambridge, frente a la autoridad de mi, etc. Entonces, hay juegos que podemos jugar y hay juegos que debemos saber jugar. Y en eso va la inteligencia de la vida, en eso va la capacidad evolutiva y de aprendizaje maravilloso, ¿cierto? Esto se ve mucho mejor, lo digo pasada en los cuadernos azul y marrón, ¿cómo se llama? De Wittgenstein. Entonces, sí, es todo lo contrario, te das cuenta, a la estandarización. Ujú. Permíteme, querido, el siguiente ejemplo. En los países de América Latina, tan pronto sucedió el proceso de independencia, con algunas semanas de diferencia entre Argentina y México, entre Colombia y Perú, etcétera. Lo primero que se estatuyó fue la Academia de Historia y la Academia de la Lengua en cada uno de los países. Y eso cumplió una función normativa, y la función normativa era, usted tiene que hablar de esta manera. Es decir, hay un solo juego de lenguaje, para que no hable no hable como pagano, ni como indígena, ni como negro, y eso va acompañado de procesos de eliminación de las poblaciones autóctonas nuestras, etc. Y entonces se impuso un único lenguaje. En el caso de algunos países, en el caso colombiano, por ejemplo, Colombia en la Constitución de 1886 fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces los que éramos ateos o budistas o judíos o musulmanes o yo no sé qué, pues no teníamos cabida porque hubo un país y esto se puede ilustrar. Entonces es muy hermoso porque atraviesa ese capítulo que no siempre aparece en los escenarios de pensamiento, que son las literaturas nacionales. ¿Cierto? La gran literatura, la historia de Argentina, de Chile, de Brasil, etcétera, de Venezuela, etcétera, se narra primero siempre en la literatura y después en la historiografía. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? ¿Cierto? La sospecha a un único uso del lenguaje y un modo de vida exclusivo. Em, a ver, decime si estoy equivocado. Estaba haciendo una cercanía con la última etapa de Foucault que recupera la filosofía y la terapia. Entonces, este último Wittgenstein también se acerca a la filosofía como terapéutica, como en esto de debe mostrarnos el terapeuta, el filósofo como terapeuta, qué jugamos y la implicancia de esos juegos y él, a diferencia de un Wittgenstein anterior o una sistémica clásica, por decir así, que buscaría como una única forma de juego estereotipado, el pensarlo desde este lugar sería como la filosofía como una actividad para disolver problemas y crear un espacio de liberación. Ahí me conectaba mucho con lo que vos nos decías de ciencia de la complejidad, ¿no? Mostrarnos en realidad cómo estamos jugando y desde dónde estamos jugando, pensando los juegos del lenguaje, y ver que no hay una sola posibilidad, sino que hay una inmensidad de dispersión de posibilidades como futuros deseados. ¿Podríamos verlo así o sería eh, descabellado pensarlo de esta manera? Hay una diferencia enorme, y es que en Wittgenstein, ¿cómo se llama? No hay, si me permites la expresión, no hay una catequesis de la filosofía. El filósofo no va haciendo catequesis o ecumenización, es decir, tratando de convencer a otros de que se acerquen a lo suyo y de que se bajen del camión equivocado y se suban en el camión correcto, etcétera. Eso es muy interesante. En Wittgenstein no hay una catequesis de la filosofía. Es decir, Wittgenstein no invita a nadie a la filosofía. Dos puntos, la gente llega a la filosofía. Eso es un respeto a la gente.
Eso es un respeto maravilloso, eso es cierto, porque eso no está bien decirle, mira, tú bájate. ¿Qué es lo que hace Foucault? Por ejemplo, ya que lo mencionas, y hacen la inmensa mayoría. Yo no puedo tocar la puerta de tu casa y decirte, tú estás equivocado y tienes que bajarte de lo tuyo y subirte en lo mío. Ahí hay un acto de violencia simbólico, por decirlo menos. Entonces, con Wittgenstein nadie es invitado a la filosofía. Uno llega a la filosofía. ¿Qué es llegar llegar a un estilo de vida? Eso es muy interesante y es de una radicalidad singular. Y ahí estaría lo terapéutico de Wittgenstein. Manifiestamente, porque lo terapéutico de Wittgenstein estaría en el hecho de que no hay el terapeuta y el paciente, ¿cierto? Sino un solo proceso. Tú ya conoces que yo soy un poco, digamos, crítico al respecto, ¿cierto? Es decir, yo repito, una buena terapia no es suficiente con que alivie a un paciente si al propio terapeuta no lo transforma. ¿Cierto? Bueno, eso es Wittgenstein, más o menos. Es decir, eso es quebrar los criterios de autoridad, juegos privados de lenguaje, los criterios de jerarquía y así sucesivamente. Em, es fantástico, déjame decirte, eso es un argumento un poco cultural. eh, Wittgenstein no terminó nunca de permear suficientemente en el ambiente académico, ¿cierto? Porque es difícil, porque es crítico, porque es, ¿cómo se llama?, heterodoxo, y hay otras formas que terminan asimilándose mucho más. Y en esto que vos haces mención, digamos, em, ¿qué es lo que vos lo ves cercano a la ciencia de la complejidad? ¿Cuáles serían los puntos de cercanía o un cierto adelanto o por ahí un inicio? Vos decías hoy que murió joven, que quizás si hubiese tenido más vida, él nos hubiese comenzado con estas lógicas no clásicas y sería quizás el creador de este espacio nuevo que de hoy estamos hablando. Vos ves como cercanía o inicios de las lógicas no clásicas relacionadas a las ciencias de la complejidad en Wittgenstein? Sí, sí, está muy bien. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, porque el más complejo en cualquier excepción, en cualquier sentido de los fenómenos, es la vida, son los sistemas vivos, ¿cierto? Un caso de los cuales somos tú y yo, pero no somos ni el único ni el más importante. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Y lo que es la filosofía en Wittgenstein, incluso en los dos Wittgenstein, se me olvidaba mencionar digamos, una gran catedral de Sartre en la obra en la obra de Wittgenstein, que son sus trabajos sobre la filosofía de la matemática, por ejemplo, ¿cierto? Es que lo común entre la filosofía de Wittgenstein y la ciencia de la complejidad es que esto es una forma de vida, no es simplemente un conocimiento, ¿cierto? No es simplemente un ejercicio académico, es un estilo de vida. Y eso se dice muy fácilmente, pero es endemoniadamente complicado de llevarlo a cabo. Ese sería, sí, evidentemente, y ese es el elemento finalmente que mencionamos en el libro que va a salir, es eso, es la filosofía se convirtió en un saber, en un conocimiento, en un tipo de conocimiento. Y eso es ante todo una forma de vida. O sea, Bueno, su entonces, vida, siguiendo esta línea, la vida de Wittgenstein, que decíamos que es muy interesante leer la biografía de él, ¿no? La vida de Wittgenstein es como una actividad filosófica eh, para disolver mucho de lo que estaba en la academia. claro. Y eso tiene las Su inmensas. existencia pone en signos de pregunta las verdades que en ese momento y hasta hoy, digamos, están en la academia.
Claro, y eso tiene la muy seria dificultad, ¿cierto? De que la vida de Wittgenstein no es normal. No es Pedro Pérez, no es NN, no es Juan Rodríguez, ¿cierto? Lo platicamos, ¿cierto? Porque la gente normal no hace nada. La gente normal se deja hacer, ¿sí? Es fantástico, ¿cierto? Perdóname, hago un salto de rana triple de para atrás. Casi contemporáneamente, mientras emerge, ¿cómo se llama?, la filosofía de Wittgenstein, en 1913 Watson desarrolla las ideas del conductismo. ¿Y sabes qué es el conductismo? Es todos los comportamientos humanos, ojo porque es muy fuerte, todos los comportamientos humanos pueden establecerse de esta manera, más allá de que yo sea mujer, negro, indio, gay, lesbiana, comunista, judío o lo que sea. Y esa es en cambio, es cierto, la complejidad estriba en, en el reconocimiento que lo importante no es tendencias, generalidades, universalidades, matrices, sino singularidad. El individuo es el que marca la diferencia en el universo, ¿cierto? Dido y Eneas se enamoraron ellas, ¿cierto? Eloísa y Bernardo se enamoraron ellos, ¿cierto? Y no fue un hombre y una mujer, ¿de qué me estás hablando? ¿No es cierto? Entonces, la vida de Wittgenstein está marcada de abismos, montañas, altibajos, valles, etcétera. Porque es una vida auténtica, para hacer esas palabras. En contraste con esta gentecita buena y buena, que se levanta temprano y en la tarde les ofrecen el, ¿cómo se llama? El café con licor para que se corten un momento y así, el happy hour, pues, en fin, ya sabes. En esto también sería como fijarse en los usos de las palabras y cómo las palabras nos usan a nosotros, es un poco lo terapéutico de Wittgenstein, ¿no? Fantástico, me encanta, Ilse, querido. Eso. La inmensa mayoría de la gente no habla, es hablada. Es institucional, es corporativa, es sexual, es económica, es militarmente hablada, ¿cierto? Y entonces se olvidan, voy a devolverme a algo con lo que quizás el mismo no estaría enteramente de acuerdo. Se olvidan que en materia de lenguaje el pueblo es el rey. ¿Cierto? Y entonces es tomar distancia frente a cochinadas como la Real Academia Española de la Lengua y sus capítulos nacionales, como si hubiera una canónica del lenguaje. ¿No? No, hay múltiples juegos. En materia de lenguaje, el pueblo es rey, no el presidente. El pueblo es rey, no el papa. Esa es una idea muy fuerte, ¿sí? Vos populi, vos dei, pero en el buen sentido de la palabra, ¿entiendes? ¿Cierto? No como sea, es eso lo que está queriendo significar. Entonces, la posibilidad de que la gente asuma su propio lenguaje, que es asumir sus propios, desde luego, sistemas de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, una última pregunta, tal vez un poco larga. En sus investigaciones filosóficas, y la cita que voy a mencionar está en este libro, ¿no? En un origen las palabras eran magia, de Steve D. Chaser, uno de los fundadores de la terapia centrada en las soluciones. Él, que él era wittgensteiniano, bueno, un poco tardío, ¿no? O sea, ya en sus últimos años viene a descubrir a Wittgenstein y se da cuenta que hay muchas coincidencias entre lo que el filósofo pensaba y lo que ese terapeuta también pensaba en su práctica, como que lo adoptó. Entonces, Wittgenstein dice en Investigaciones Filosóficas, y está citado en este libro, para una amplia clase de casos, aunque no para todos, en los que empleamos la palabra significado, se la puede definir del siguiente modo. El significado de una palabra es su uso, ¿sí? Esto quiere decir que las palabras significan
aquello que surge del diálogo entre los comunicantes, ¿no? O sea, lo que está puesto en el diccionario es un referente, es una cuestión arbitraria, pero el verdadero significado surge del diálogo propiamente dicho, algo así como una especie de acuerdo o negociación sobre ese significado entre los comunicantes, como una especie de concordancia entre las personas que están dialogando acerca de lo que significan ciertas expresiones, ciertos términos y cómo se debe denominar, por ejemplo, a ciertas experiencias. Esto que acabo de decir, por ejemplo, en las terapias postmodernas, en las llamadas terapias postmodernas, en todas aquellas que se basan en el llamado giro lingüístico, dentro de las que podemos citar, por ejemplo, a la terapia colaborativa, la terapia narrativa, la terapia centrada en las soluciones. Esto es particularmente importante, ¿no? Porque lo terapéutico en estas terapias radica precisamente en la invitación que se le hace a los consultantes, a los pacientes, a la co-construcción de realidades diferentes, ¿no? O sea, aunque se usen diferentes metodologías en estas terapias, se invita a las personas a construir realidades diferentes, futuros preferidos, también se le llama, historias alternativas, ¿sí? En los cuales el problema se va disolviendo. Por ejemplo, la terapia colaborativa no considera que los problemas se resuelvan, sino que se disuelven en el lenguaje. La terapia narrativa, los problemas se van transformando en la medida de que los diálogos se enriquecen, ¿sí? De ser diálogos o historias saturadas de problema, ahora se van enriqueciendo con lo que ellos llaman estados intencionales, ¿no? Valores, expectativas, sueños, esperanzas de las personas. Y en la terapia centrada en las soluciones, bueno, al menos en mi versión, las personas van dejando los problemas atrás y se van dirigiendo más bien hacia la consecución de un futuro preferido basado en sus mejores esperanzas, en las mejores esperanzas de las personas, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, la disolución del problema en el lenguaje o el enriquecimiento de las historias o la construcción de un futuro preferido, la co-construcción en la conversación, tarde o temprano, se tiene que convertir, me imagino, en modos de vida, o sea, en formas diferentes de vivir. Entonces, algo así como cambiar los juegos de lenguaje para construir nuevas posibilidades que lleven a nuevos modos de vida. ¿Tiene sentido eso desde una perspectiva de Ludwig Wittgenstein? ¿Hace sentido? ¿Estaría bien dicho? ¿O estamos haciendo una interpretación un poco errónea de este caballero? Claro, porque eso nos permite, para decirlo en esos términos, recuperar mucho más la importancia del adjetivo y el adverbio de los conectores que del sustantivo. Occidente fue domesticado para pensar en términos de sustantivo. Dios, libertad, Estado, hombre, y así sucesivamente, ¿cierto? Y es una historia de violencia, ¿cierto? De violencia que empieza por el proceso de definición, ¿sí? Cosas como esas. Entonces, sí, es una hermosa pregunta y, manifiestamente sí, ¿cierto? Es un tejido, literalmente es un tejido orgánico. Y ese tejido orgánico no está nunca enteramente elaborado, ¿cierto? Wittgensteinianamente yo invito a sospechar, a ser críticos, acérrimos de
cosas como la Real Academia Española de la Lengua y sus órganos nacionales, porque cumplen una función de violencia y todo lo contrario a la filosofía y al espíritu de Wittgenstein, ¿cierto? Es a la gente a la que tenemos que escuchar. ¿Y sabes qué? Usualmente quien escucha a la gente es la literatura, es la música, es la poesía y cosas por el estilo. Son ámbitos venidos a menos, yo no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, que son las ciencias sociales y humanas, y no la gran ciencia al servicio de innovación, desarrollo, ese tipo de cosas, es decir, competitividad, falta y cosas como esas, ¿entiendes? Sí, el amor que nos produce Wittgenstein es el amor por la independencia, la autonomía, la libertad, el criterio propio, pues. ¿Y qué lugar ocupa el silencio en Wittgenstein? El silencio es el punto al que yo llego, no del que parto, eso es muy lindo, ¿cierto? Es el punto al que yo llego, ¿cierto? Cuando me doy cuenta que el lenguaje predicativo o proposicional, es decir, el lenguaje SSP, el lenguaje corporativo e institucional, ¿cierto? Es insuficiente. Y entonces, frente a ese lenguaje, yo guardo silencio. ¿eh? Permíteme una pequeña licencia, te suplico, ¿cierto? Em, la filosofía nos quiere, decía Nietzsche, la filosofía nos quiere valientes. Y parte del valor consiste en saber cuándo debo callar y cuándo no. ¿Cierto? Y esto es bastante más que la prudencia, eso es bastante más que la responsabilidad. Entonces, es en el momento en el que yo llego al reconocimiento de la importancia del silencio. Eso es muy lindo. El juez, el policía, el médico, etcétera, me hacen decir las cosas. Lo suyo es que yo diga las cosas, ¿cierto? Y se ponen nerviosos con las opacidades, con las ambigüedades, con las ambivalencias, incluso con los silencios. Pero es cierto sí o no, y yo recuerda que está bajo juramento, es cierto sí o no, ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando yo reconozco que el silencio es una instancia de vida, una instancia de significación, ¿cierto? Ahí comienza la ética y la estética, que son una sola y misma cosa. Y ahí donde termina el Tractatus, exactamente ahí comienzan las investigaciones filosóficas. Cultura y valor, ¿dónde entrarían en él, digamos? Cultura y valor, ¿dónde entrarían? Bueno, no es difícil. Si los pensamos sustantivados, únicos, singulares, evidentemente en el espacio de cuestionamiento sobre los usos del lenguaje. Es decir, no hay la cultura y el valor. No, otra vez. Ok, bien, bien, bien. No retrocedemos entonces. Ahora, en esto que venimos reflexionando, yo pensaba, viste la diferencia entre jugando juegos como algo más relacionado por ahí a lo lúdico, a lo estereotipado. Nosotros podemos revertir el juego cuando a nivel terapéutico nos hace tomar contacto con cómo nos hacen jugar un determinado juego y entonces en el reingresar al juego, en el jugando, podemos reescribir otro futuro y otra forma de estar y de ser en el mundo. Absolutamente. Lo que el déspota no acepta es el silencio, tanto como el juego o la risa, la ironía o el sarcasmo. ¿Cierto? Y es frente al déspota que la posibilidad de jugar, ¿cierto? No un juego representativo, yo juego para, ¿cierto? Eso es negocio. Messi y todos ellos, o sea, es jugar para la cámara y para el estadio, para el espectáculo. Si no es el juego en el sentido de tu pregunta, muy hermoso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Efectivamente que cumple una carga emancipatoria. Juego, silencio, lúdica, ¿cómo se llama? Y desde luego, ironía,
sarcasmo, ¿cómo se llama? Porque son elementos que nutren una capacidad de emancipación frente al carácter grave, adusto, ceremonial, etcétera, de ese otro lenguaje. Salirnos de lo establecido, que sería lo lúdico del lenguaje como una forma de vida prefijada, en el jugando con esta conciencia terapéutica podríamos hasta inventar nuevas palabras para inventar nuevos mundos. Debemos, es que debemos. Ahí nos acercamos a Deleuze, ¿no? Cuando dice No, que las... no solamente inventarnos palabras, inventarnos conceptos y tropos, metáforas, sinécdoques, hipérboles, etcétera, ¿cierto? Estamos en la obligación, y es en ese sentido, ¿cómo se llama? Que literalmente, ¿cierto? En materia de lenguaje, el pueblo es Dios. Eso es una idea muy fuerte, ¿no? Yo no Sí. soy ingenuo de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es el pueblo, repito, no es Washington o el Vaticano, ¿sí? No es Moscú o París, no, es el pueblo. Fantástico. Entonces, precisamente por eso, precisamente por eso, las formas de estandarización se llaman Hollywood y Disney Channel y toda la industria de la cultura y el entretenimiento, y le meten un platanal de dinero a la estandarización y entonces los jóvenes besamos como besan en Disney, y los niños, y así, ¿sí me explico? Entonces, es justamente tu pregunta, es exactamente, es cierto, y entonces, uno de los elementos que se han venido a incorporar, etcétera, es en la estandarización de la cosa, es la industria de la cultura y el entretenimiento. O sea que terapéuticamente sigo conectado con esto. Inventar, hablar nuevas palabras involucraría, digamos, jugar otros nuevos juegos, salirnos del movimiento prefijado, y ahí estaría esto que decíamos también como actos de libertad, promoción de acciones libertarias, ¿no? Absolutamente, porque ¿de qué se trata la vida? ¿Cierto? Bueno, de hacer lo que tú puedes hacer y hacer lo que tú quieres hacer. Tomar el destino en tus propias manos, ¿cierto? No ser un borrego, ¿cierto? Qué difícil, parece, cuando lo vemos desde este lugar, o sea, claro, para saber que estamos atrapados en un juego, tenemos que tomarnos un tiempo para hacerlo. que yo, es yo, no- ese sería ese tiempo terapéutico, digamos, ¿no? yo no soy pesimista, pero la inmensa mayoría de la gente son zombies, muertos vivientes. ¿Cierto? Sin ser pesimistas, o sea, siempre el diagnóstico produce ira. Sí, Bueno, casi sí, siempre, ¿cierto? sí, sí. Entonces, claro, es la posibilidad de reinventar y de jugar, como bien mencionabas, ¿cómo se llama? Y de recuperar dicciones, de recuperar modos, recuperar semánticas, construcciones, etcétera, que, claro, que son menos heteronormativas, pues. Que sería poder nombrarnos desde otro lugar, nombrarnos de otra manera, no seguir nombrándonos desde el lugar que fuimos hablados. Así es. Y entonces la sugerencia con complejidad es, digamos, es nombrarnos desde las posibilidades y las imposibilidades, no desde lo real. Lo real Uh, es poco. La realidad que los filósofos clásicos llamaban el ser es demasiado poco. Puede que sea importante, pero es nimio frente al espectro de lo posible, incluido lo imposible. Entonces, entonces a mí me dice, es que es imposible que usted, entonces me están cercenando la capacidad de sueño y de imaginación y de ilusión y de hibris, en fin, que puedo ser yo. Carlos, qué lindo, siempre tan interesante. No sé cómo llegamos acá, como siempre, pero fantástico. Nos queda por ahí, me gustaría que después podamos relacionar un espacio de la ciencia de la complejidad con Foucault y alguien que nombraste que me parece muy interesante,
que también lo toma Deleuze, que es Spinoza, digamos, poder ver desde la relación entre Deleuze, Spinoza y la ciencia de la complejidad. Te dejo un abrazo afectuoso, vos sabés que te quiero mucho y gracias por tu generosidad y por tu tiempo. El único favor que te ruego es que no ceses de cuidarte. Gracias, gracias igual vos. Un Nos vemos, abrazo. que estés Dale, bien. Cariños desde gracias. acá. Chao. Gracias.